¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Refinery Capes 2. Hoy les traje un video así rapidito para cubrir todo el contenido de la nueva actualización de calidad de vida que acaban de soltar los desarrolladores. Esta vez se enfocaron con todo en remodelar zonas completas del mapa, optimizar el rendimiento, corregir un montón de errores y, por si fuera poco, quitar varias mecánicas que nomás eran una molestia total para todos. A continuación, les voy a ir desglosando los cambios más relevantes y los que más me gustaron de este parche. Ya sin más relleno, empecemos. Empezando con el contenido nuevo, la cuna de piedra, esa cueva donde sale el árbol sombrío, recibió un rediseño completo. Ahora tiene una vegetación mucho más variada y un pequeño sendero de tierra en el centro que la hace ver increíble. Pero ojo, porque el cambio no fue nada más estético. Como ya les había comentado antes en un short, antes aparecían 3 árboles sombríos cada 2 horas. Pero ahora, aparecerán hasta 7 árboles sombríos cada 45 minutos. Esto hace que farmear este material sea muchísimo más rápido, aunque recuerden que el tronco se sigue desintegrando si le da la luz del sol. Y sin duda, el mejor cambio para esta cueva, fue que ampliaron su entrada, así que, vehículos pesados como el Pebble, finalmente pueden entrar sin quedarse atorados a mitad de camino. Además, los desarrolladores recortaron los polígonos de la cueva un 64%, lo que en pocas palabras se traduce en una mejora brutal de rendimiento y bastantes FPS extra en toda la zona. La zona de la jungla también recibió lo suyo. Los árboles gigantes ahora aparecen en mayor cantidad y mucho más juntos, dándole al bioma una atmósfera bastante más oscura y densa. También construyeron un camino de tierra bien marcado que guía el paso hasta el río, lleno de letreros y pistas que le van a tirar un paro a los jugadores nuevos, para encontrar la taberna de Murk. Y gracias a este nuevo camino, removieron las rocas que antes bloqueaban la entrada, lo que se complementa genial con la entrada más amplia de la cuna de piedra para que entremos con cualquier vehículo sin complicaciones. Pasando a los cambios generales, cada vez que inicie el minijuego de pesca, volverá a sonar ese sonido característico que teníamos en el viejo minijuego, y la verdad da gusto tenerlo de regreso. Por otro lado, las cajas de materiales ahora nos piden confirmación antes de usarse, justo como ya pasaba con las cajas grandes de madera, para evitar que las abramos por puro dedazo. Y si les molesta el aviso, no se preocupen, agregaron la opción para desactivarlo directamente desde los ajustes. Pero atentos al siguiente cambio, porque está fino. El empacador industrial, el tamizador y el pulidor, ya no se van a descomponer nunca más, pues finalmente han removido el minijuego de reparación. ¡Oh, sí! Hasta nunca minijuego de reparación, te voy a extrañar como a una jodida hernia. Esto sí es un cambio, y no mamadas. Bueno, sigamos. Al abrir cofres, nos saltará una notificación en pantalla que nos indica la recompensa exacta y su cantidad. Además, el encantamiento de abundancia recibió un toque más creativo al notificar cuántas veces multiplicó los recursos, en lugar de repetir la misma alerta varias veces. Con los meteoritos solar y lunar también metieron mano. El tiempo entre caídas cambió a un rango aleatorio de 2 a 5 minutos en lugar de ser fijo, y el aviso de caída aparece en el instante exacto en que entran en órbita, y no cuando ya se estrellaron. En la zona de impacto, los investigadores ya tienen sus propias entradas individuales en el registro del Stradler. Recomiendo que las lean todas, pues una que otra me dejó algo intrigado.
Cerca del faro remodelaron el terreno del océano para darle un relieve irregular y más realista que evita esa caída brusca que se veía súper artificial. En la parte lógica y de circuitos, las líneas del emisor de números y el ojo del circuito de parpadeo ahora son de color blanco para verse más claros. Y el circuito basado en probabilidad pasó a llamarse oficialmente de aleatorizador a circuito de probabilidad. En otros detalles, los espejos retrovisores del Tinter ya no tienen colisión. Al chile no sé muy bien por qué lo hicieron, pero en el Discord vi a mucha gente celebrándolo, así que creo que está bien. Un cambio que me encantó, fue que el interior de los hornos, incluyendo el del Atom 8, finalmente cambia a color negro al apagarse con una transición suave que se ve genial. Y por si fuera poco, las algas y los corales están de regreso. Ahora aparecen de forma aleatoria, llenando las costas para que el fondo marino ya no se sienta desierto, y por fin podamos completar nuestro bestiario. En la parte de errores, la zona de impacto, donde están los investigadores, ya oculta bien el océano al fondo, sin verse inundada a lo lejos. Ahora, ya no se generará terreno perteneciente al océano dentro de la cueva de esporas, y nuevamente conserva su bonita estética. También arreglaron la entrada y salida del almacenador lateral de materiales, que antes era súper inestable al guardar objetos. Esto le viene de maravilla a otra propuesta de sistema de automatización que estoy construyendo actualmente, y que saldrá en un siguiente video. Estén al pendiente. En los meteoritos, corrigieron las imágenes intercambiadas del lago Bailey y del ferry al invocarlos, y evitaron que aparezcan minerales y árboles comunes dentro de los cráteres. Además, ajustaron la hitbox del pulidor y de la refinería para que podamos tomar los materiales de su interior sin batallar. Los montacargas ahora sueltan y anclan las cajas de madera como corresponde. El FTV ya no se vuelca tan fácil con giros leves, aunque sigue requiriendo cuidado en los desniveles. Sostener una herramienta al morir o reiniciar ya no hará que desaparezca del inventario, respetando finalmente el talento de Tool Reaper. Y por último, y algo muy loco, es que tal parece que los árboles sin corteza, eran los que provocaban la pérdida de datos, pero según los desarrolladores, ya lo corrigieron, y tanto ellos como nosotros, esperamos que no vuelva a pasar. Y bueno gente, estos fueron los cambios y correcciones más destacados de esta nueva actualización para Refinery Capes 2. Como pueden ver, esta vez finalmente a los desarrolladores les dio por escuchar las plegarias de la comunidad, y finalmente han actuado para bien, trayéndonos esta primera parte de la actualización de calidad de vida, porque sí, todo apunta a que planean seguir corrigiendo más cosas para que el juego sea más disfrutable. Por el momento, espero que este resumen les sea de muchísima utilidad para estar al tanto de todo. Si les gustó el video, apoyen con su like, suscríbanse al canal y activen la campanita. De todos modos, gracias por ver, y nos vemos en la siguiente parte, a ver si no la terminan cagando XD.